Y si te dijera que el máximo goleador de la selección mexicana ya no es recordado por sus goles, sino por sus berrinches en un podcast, por sus delirios de grandeza. Bienvenidos a El Regreso de Murió el Fútbol, yo soy André Mega y el día de hoy no venimos a hablar de Javier Hernández, futbolista, con sus estadísticas, con sus numerosos goles imposibles de imaginar, sino venimos a hablar de Javier Hernández como un síntoma, como un espejo, como un producto. Porque al final, si el fútbol es el reflejo de un país, Chicharito Hernández, por supuesto que también lo es, de alguna manera. Durante alguna época, Chicharito fue todo lo que alguna vez nos emocionaba. Era disciplinado, humilde, efectivo. No siempre espectacular, pero siempre aparecía. Además de estar en dos de los equipos más grandes del mundo, el Manchester United y el Real Madrid. Aunado a eso, goles en mundiales, buenas participaciones con la selección mexicana. Pero en algún momento Javier Hernández dejó de perseguir balones y empezó a perseguir respuestas. En 2020, una época muy traumática para la mayoría de nosotros, Chicharito encuentra un punto de quiebre. En una entrevista con el coach Diego Dreyfus, de quien hablaremos más al rato, Chicharito se desmorona, llora, se destruye, confiesa que está roto y que se está reconstruyendo. De ahí nace una nueva versión de él que a todos nos preocupó, un futbolista casi existencial. Pero ¿quién es Diego Dreyfus? Exmodelo, actor, ingeniero físico y ahora al parecer un gurú, un coach. Un coach sin formación alguna en psicología, como hemos visto, pero que ahora se dedica a hablar de energía, de masculinidad, de pensamientos positivos. Y normalmente entiendo por qué Diego Dreyfus es persuasivo, tiene un estilo como ácido, tiene un estilo punzante, ¿no? Un poco una mezcla de Silicon Valley con un chamanismo de Instagram medio raro, ¿no? En el que te dice, ¿tú crees que soy el diablo? ¿Tú crees que soy el diablo, cabrón? Y a pesar de que Dreyfus no es psicólogo ni tiene formación en esto, Chicharito lo convirtió en su mentor, en su terapeuta, su voz interna. Y hay problemas con lo que hace Diego Dreyfus, pero específicamente me voy a enfocar en tres. Número uno, que no hay contención clínica. Si hablar de tus traumas y de todo lo malo que te ha pasado te rompe, él no tiene las herramientas reales para ayudarte y además tampoco tiene una obligación de hacerlo en tanto que no es un psicólogo certificado. Número 2, hay una confusión de roles. Si bien un coach en algunos casos puede ser una buena medida para motivarte, para sacar lo mejor de ti, para sacar el FUA, al final debe limitarse a eso. No puede o no debe por qué meterse en temas como tus traumas del pasado, como tus heridas internas de hace 1,000 millones de años, las cicatrices emocionales. Y 3, que al final todo esto fue público porque hubo una mercantilización del dolor. La catarsis de Javier Hernández ya no solo era eso y un amigo queriendo ayudarlo, pero también era contenido. Las lágrimas de Javier Hernández fueron para Diego Dreyfus producto. Y en esto es cuando digo que Chicharito es algo así como un espejo, porque al final en México la salud mental también sigue siendo un tabú, ¿no? Y este tabú es porque ir al psicólogo puede generar ciertas cargas en las que se nos tacha de locos, o está mal, o eres muy débil, pero a lo mejor contarle los problemas a tu amigo o a tu primo más sabio, pues está bien. Y Chicharito se convirtió justo en eso, el espejo de un país que prefiere escuchar que alguien te diga, tú puedes, cabrón, venga, cabrón, tú puedes. Y este viaje personal que empezó a tener fue usado para justificar su bajo rendimiento. Recordemos muchas frases como Diego Dreyfus le hizo mucho daño, etc. Y esta transformación de un futbolista top a un streamer. ¿Qué queda de Javier Chicharito Hernández? Vuelve a Chivas con un cuerpo notoriamente cansado, de hecho llega casi lesionado, pero con una mente diferente, y eso da un poco de esperanza al aficionado chivermano, porque al final las Chivas también necesitaban un poco de este discurso de autoayuda. Pero ya no llega el mismo jugador que se fue a Manchester. En vez de llegar este futbolista que trabajaba duro, que siempre tenía el olfato de gol, llega algo así como un influencer espiritual que a veces juega al fútbol. Creo que eso habla de muchas cosas del futbolista mexicano, porque incluso Javier Hernández, una persona que creció en cierto privilegio, que creció informado, que tuvo acceso a educación, incluso estas personas pueden poder caer en estos discursos de coach y de motivaciones de vida y tener consecuencias profundas en ellos. Pero a todo esto, ¿de verdad imaginamos cosas chingonas? ¿O solo aprendimos a decirlas en voz alta mientras todo se descompone por dentro? Porque si Javier Hernández, aquel jugador que nos ilusionó, aquel jugador alegre, humilde, trabajador, acabó llorando enfrente de un coach de Instagram, no fue el fútbol el que murió, fue una parte de él. Una parte de él y este reflejo que teníamos, en el que nos reflejamos en este jugador que nos enseñaba que trabajando duro podíamos lograr nuestros sueños, ahora nos enseña que no importan los resultados, no importa la realidad, mientras tú en tu cabeza tengas una idea, va a estar bien. Y además, si los demás no te entienden, son ellos, unos locos, unos incomprendidos, unos tontos, y tú tienes
la razón absoluta y los demás son mediocres que solamente te critican por tu éxito. Una lástima esto de Javier Hernández. Esperemos que el final de su carrera sea más decoroso, debido a que ahora en Chivas no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Yo soy André Mega, esto fue Murió el Fútbol. Saludos.